encanta el amor. Es más, yo quiero dedicarle eso, ¿sabe a quién? A la mujer mía. No, ¿qué mujer mía, hombre? Se la voy a dedicar al tipo que se la llevó. Esa es buena. Me hizo un favor, me hizo un favor. Es más, ¿sabes qué yo quiero? Ajá. Que tú me cantes a mí la historia más grande que haya habido aquí en Castañel del amor. Vamos. Eso. Vamos. Ah, Castañer. Es único. Técnicamente es el barrio más lejos de cada pueblo de Puerto Rico. Inclusive lejos del pueblo al que pertenece, Lares. Este aislamiento ha convertido a la comunidad de Castañer en una bien distinta de las demás comunidades en Puerto Rico, inclusive de los lareños. Pero barrio pequeño, infierno grande. Ay, en esta época moderna en el campo se ve cada cosa. Problemas familiares, borrachitos, figuras esculturales, gente linda, gente fea, sueños, costumbres, gente rara. En fin, de todo. En Castañer todos se conocen. Unos se van para nunca volver y otros regresan a celebrar esos momentos como mejor se celebran. En familia y en el campo. ¿Aló? Hola. Ay, hola. Hola, Mariana. ¡Qué rico! ¿Ya saliste? No. Yo llego esta tarde. ¿Tú se lo dijiste a papi? No me he atrevido. Es que tú sabes cómo es tu papá con eso de las ¡Sorpresa! Ay, mano. Pero yo le mandé un email. Pero no se lo dijiste a más nadie, ¿verdad? Bueno, se lo comenté a tus abuelos. Ay, bendito. Ya medio Castañer lo debe saber. Y también a doña Idalia para los preparativos. Doña Idalia. Pero mami, si como principal de la escuela me odiaba, imagínate como wedding planner. Escúchame. Tú sabes que Doña Idalia, para esto de los eventos tiene muy buen gusto. Y además es súper respetada por todo el mundo en Castañer. Ok. Te veo más tarde. Ay, que Dios te bendiga, mi vida. Un besito. ¡Mua! Bendición. Don Mencio, ¿usted por aquí? Sí, doctor. Aquí tratando. ¿Tratando? ¿Qué pasa? ¿Tan mala está la cosa? Mire, doctor, lo que pasa es que ese pozomuro es más viejo que Castañer mismo. Hay que sacarlo y hacerlo de nuevo. Es posible que esté rajado por varios sitios. Bueno, pero no se le puede hacer algo, resolver. Bueno, se le puede hacer un remiendito. Ajá. A ver qué pasa. Sí, eso. Pero tú sabes que tú tienes que resolver este problema lo antes posible. Sí, porque no se puede vaciar porque el terreno está cediendo. Y si llega hasta arriba y se le mete algún gas, puede reventar. Y hasta en San Juan van a estar hueliendo. Está bien, pues hágale el gemiendo ese que usted dice y haga. Total, esta casa la hizo el viejo mío hace años, aquí nunca ha pasado nada. Bueno, en guerra avisada no muere gente. Buen día, don Mencio. Buen día.
hubiera visto. Yo creo que no. Ay, qué bueno. Porque enseguida ese yerno va con el chisme a Moncha. Y ya tú sabes lo que me esperaría esta noche. Arroz con trompa. Pero tranquilo, Marullo, que al yerno mío le llega lo suyo. La nieta viene a casarse aquí a Castañer y él ni siquiera se ha enterado. Esa es Mariana, la que estudia medicina en Santo Domingo. Sí, porque el otro novio no le dio ni pa' pool ni pa' banca. Ave María, la nena viene a Castañera a casarse y él ni siquiera se ha enterado. Ni siquiera lo consultaron. Cuando se dé cuenta, se le va a caer el techo encima con todo y lámpara. ¡Calito! ¡Viene la fría que vamos para el dominó! Que sean dos. Buenos días, Ángel. Buenos días, Héctor. Adiós, compadre. Oye, usted sí que está lo más animado. ¿Y esa inspiración? La inspiración, doctorcito, me llega de todas partes. Puede ser lunes o martes cuando llegue el rumorcito. Y como en pueblo chiquito siempre suele suceder. Y no se puede esconder, el rumor ya difundieron que va a haber, ya me dijeron, una boda en Castañer. Buen día. ¡Hey! ¡Saludos, manito! ¿Cómo estás? Buenos días, licenciado. Te ve bien, fíjate. Igualmente. Yo aquí recogiendo una firmita, porque usted sabe, Ignacio, el dueño de la ferretería. Bendito, eso está todo el mundo allí en el cuarto rezándole. Sí, eso parece un esqueleto, eso ya mismo se limpia. Sí. Los hijos son los que están pendientes del negocio, a la finquita. ¿Ah? ¿Los hijos? ¿Aparecieron? Vos, y cuando dijeron que no lo aseguraban, llegaron limándose las uñas, esos colmilluces. Esos interesados. Pero yo no juzgo a nadie, manito. Yo hago mi trabajo, usted sabe, el muerto al hoyo y el vivo al jetollo. Hablando de jetollo. Y Mariana, ya es doctora, regresó de estudio. No ha regresado aún, licenciado. Tú eres loco. Y que dejar ese bizcochito y irse solo para allá para Santo Domingo, sabiendo cómo son esos dominicanos, que pasa una mujer por el malecón y eso se quieren tirar encima. Yo no sé, yo escucho a cosas. Que tenga buen día, licenciado. Sí, ¿verdad? Buenos días, Mirta. Buenos días, doctor. Oye, ¿cómo pasó la noche la de la 234? Oiga, doctor, acuérdese de mí cuando esté haciendo la listita, ¿sabes? Porque los pobres siempre nos quedamos atrás. Pero es el que tú me estás hablando. Ay, no se haga. Mirta, te pregunté por la paciente de la habitación 234. Ah, pues mire, como usted pidió, le pusimos un enema. Y después estuvimos toda la noche limpiando mierda hasta de las paredes. Es que esa señora presenta un cuadro intestinal severo. Pues si no se mejoró, lo botó toda la noche. Pero todavía le queda algo. Déjeme decirle, esa señora tiene algo bien feo adentro. Para mí que doña Berta se jodió. No, don José, tranquilo. Doña Berta está estable, ¿sabe? Estable. Sí, está estable. Porque si se desestabiliza, los que nos vamos a joder somos nosotros. ¡Mirta! Don José, tranquilo. Ella está estable, nosotros estamos la observando.
mamá, si ese chamaquito no vale la pena. ¿Ah? Mira, May, ahora te puedes ir a estudiar medicina si estás pensando en nadie. Papá, ¿tú crees que yo alguna vez voy a encontrar a alguien que me quiera así como tú quieres a mamá? Claro que sí. Y tú sabes una cosa, cuando tú encuentres a ese alguien te va a hablar al corazón. Y desde la primera palabra, tú vas a saber qué es él. Y esa va a ser la boda más espectacular que haya habido en Castañera. Hello, yo hablo aquí, ¿quién habla allá? Hola, Eduardito. Soy yo, Mariana. Nena, yo sé, yo tengo cólera ID. Si vieras la foto que tengo tuya, ¡te mueres! ¿Qué es la que? Excuse me. Dame un momento, hermanita. I told you. Hold on. I'm talking with Homeland Security. Ahora sí podemos proseguir, hermanita Homeland Security. Mira, recuerda que yo llego hoy por la tarde. ¿Tú estás trabajando hoy ahí en el aeropuerto? Por supuesto, yo voy a estar aquí cuando llegues y vas a tener el trato VIP y luego nos vamos para el Cocurucho de Castañera. ¿Y el jevo? ¿Ya llegó? Hay que tasarlo. Ay, Eduardito, por favor. Tú lo pones de mal humor. No, yo no lo pongo de mal humor. Tú lo pones de mal humor. Déjame, por favor. Buenas. ¡Felicidades, doctor! ¡Por fin! ¡Una boda en Castañer como Dios manda! ¿Puedo hablar adentro contigo? Permiso. Recibí un correo de Mariana. ¿Y tú sabes lo que dice? Sí, que viene a casa a casarse. Entonces tú lo sabías. Hace 2 semanas, pero no quería preocuparte. Coño, vuelva a preocuparme, pero ¿qué carajo está pasando? ¿Está preñada? No, no está preñada, está enamorada de un muchacho bien bueno que conoció en Santo Domingo. Coño, por más que le dije que se cuidara de esos muchachos, que lo que están es embaucando a las muchachas cuando están estudiando medicina. Claro, para dañarle la cabeza, meterle cosas ahí y después vivir de ella cuando sean doctoras. No, tranquilo, que no es ningún labioso, no. Digo, eso sabrá Mariana. Tampoco es un vividor, si es de Puerto Rico y va a ser doctor. Coño, Wilma, pero yo pensé que Mariana me lo iba a decir a mí primero. O sea, ya lo sabe todo el poblado. Pues... Carajo, me siento como el cabrón del barrio. Ay, cállate. Enterándome último. Además está todo el mundo invitado y claro, este que está aquí es el que va a poner los chavos, ¿verdad que sí? Mira, ya el curita y a doña Idalia haciendo planes ya. Me imagino que el país tuyo habrá invitado a todos los borrachitos en casa de Carlito, ¿verdad? Cuando Mariana venga, le voy a decir que vamos a hacer algo pequeñito allá en San Juan, entre la familia más cercana. Ay, te lo dije, nena, te lo dije. Que el estinche de tu marido se iba a echar para atrás y no iba a cumplir con lo de la boda de la nena. Mire, este estinche, como usted dice, y déjeme recordarle que eso no es una palabra, ¿sabe? Edúquese. Fue el que sacó a usted y al asunto ese de marido que usted tiene, de la pelambrera esa que tenía. Ya, Eduardo, que mis papás no tienen nada que ver con este asunto, ya. Y yo no creo que tú puedas convencer a tu hija. Si es hija tuya, tú la conoces. Es nuestra única hija, Eduardo. Please. Técnicamente. No empieces con Eduardito. Mira, te vas a calmar. Sí, vas a escuchar todo lo que están preparando nuestros amigos y mañana temprano tú te vas para la Cooperativa Oriental y sacas los chavos para poder cubrir el depósito de la boda más grande de Castañer. Y es más, a lo mejor de todo Puerto Rico. Muy bien dicho, nena, muy bien dicho. Dile al bloque de cemento este que tú tienes clase.
¿Y se puede saber quién es el susodicho el nombre y de dónde es? Pues se llama Ender y es de Cataño. Con lo que te gustaba a ti ir a atender a los médicos indigentes. ¿Tú te acuerdas? Oye, se ve que a ti te gusta el guaguancó, ¿ah? Eso y muchas cosas más. ¿Ah, sí? Hola. Yo soy el doctor Eduardo Salduondo, para servirle. Yo trabajo aquí en el CDT de Cataño, ayudando gente de voluntario. Sí. Yo soy de Lari. Bueno, de Castañer. Castañer. ¿Ese es otro pueblo? Casi, casi. Hay gente que le dice el poblado de Castañer. La gente de acá, de San Juan, que van para allá, lo encuentran lejísimo. Pero para mí, no hay mejor lugar que ese. Yo vengo para acá por lo que es, porque me gusta ayudar gente y tengo que darle clase a los doctores que son más jóvenes que yo. Qué bien, doctorcito. Bueno, yo soy de aquí, de la comunidad. Y si le pidiera que me revisara un dolorcito que tengo, usted se viera en la obligación de ayudar. Sí, sí. Tendría que hacerlo. Mi juramento me obliga. ¡Que viva Castañer, coño! Eduardo, que te quedaste enlembado, ¿no reaccionabas? Mi mamá siempre decía que el que a solas se ríe, de sus maldades se acuerda. Nada, Wilma, nada, que acordarme de Cataño me trae buenos recuerdos, todo. Me imagino que será de una buena familia. Bueno, no lo sé. Lo que sé es que es un prieto bello. ¿Prieto? ¿Cómo que prieto? Era la boda del año, el festejo era muy obvio. Hasta que apareció el novio, un negrito de Cataño. Esto pasó de Cataño oscuro, usted puede ver lo que aquí va a suceder. Si el padre se entera de ello, ya la madre puso el sello, una boda en Castañer. Ah, mano, qué rico estar de vuelta aquí. Después de tanto estudio, ya casi doctor y enamorado. Espérate un momento, ¿quién eres tú y qué tú hiciste con mi amigo Ender, ah? Man, es que es la primera vez que yo te escucho hablar así. Y déjame decirte algo, eso del matrimonio es cosa seria, ¿ok? Pero que yo no entiendo, Ender, o sea, tú vas a ser casi médico, te vas a hacer una purruchada de chavo, te puedes estar con cualquier hembra que se te pare al frente y tú prefieres tirarte la soga al cuello, man. Ay, Billy. Te quiero como un hermanito, pero ya es hora de que pare la jodedera esa, chico. Es como una sangrijuela pegada a las costillas de los viejos tuyos. Y para completar de barra en barra, para allá. Espérate un momento. Que yo esté de baja en baja, eso no hay problema, ¿eh? Pero yo no estoy pegado de mi papá, ¿ok? Ellos no me dejan ir y yo, pues, como buen hijo, para no embaratarles el corazón, pues no me he ido. Sí. Además, tú sabes que no hay mujer que pueda domar este potro. Eso es verdad. Ese es el punto, mano, que Mariana es espectacular. La conocí en la clase para todos los días. Allí estaba, mirando detenidamente a un cadáver con esa maravilla, ese deseo de aprender. Le hablaba a la amiga, miraba el cadáver y me miraba a mí. Fue amor a primera vista. Oye, Sonia,
parece que se murió quebrado. Wow, me imagino que sí. Mira quién te está observando desde el otro lado. Si supiera que nos estamos imaginando que el muertito de esa es familia de él. Wow, pero mira el tamaño de zapatos del futuro doctorcito. Me tiene enamorado, es espectacular. Me imagino. Ay, viejita, llegué. Llegó el nene. Ay, Dios te bendiga, mira. Mira. Fíjate el perro, yo quiero comer. ¿Tú quieres comer? Claro que sí. Oye, pero tú tienes esta casa, esto parece una mansión. Adiós, cara. Muchacha, mira, Estás vea. jugando con tu maíz. Tú no me digas. Patitas de cerdo con garbanzo y chorizo. Nadie mejor que tu maíz recibimiento que para saber qué es lo que le gusta al doctorcito de mami. Casi doctorcito. No, pero ya estás al otro lado, muchachos. Eso ya mismo. Oye, está linda la casa. Ay, bendito sea. Éramos muchos y parió la mula. Mira, ¿qué hace esto aquí? Eso es lo que hay. Gracias. A mí también me da gusto verte, Yuyita. Ven acá, un abrazo, Titi. Titi? Echa para allá, ¿sabes? ¿Qué Titi ni Titi si tú y yo no quedamos ni siquiera vecinos lejanos? Nene, ¿por qué tú sigues cargando con ese mequetrefe? ¿Ah? Si me busca otro. Espérate un momento que se me quetrefe, Titi. ¿Qué pasa? Suerte que yo no sé lo que significa, porque si no, estaría ofendido, ¿ok? Vamos, para que comas tú. Espérate. ¿Piensa quién es? Echa para allá. Echa para allá. Esa es Nina, la hija de Flaco, el de la Gomera. ¿Tú te acuerdas que cuando estaban chiquitos ella se pasaba detrás de ti? ¿Esa ahí? Sí. Mira a ver qué tienes que decir ahora. Bueno, que el negocio ese de goma va bien, ¿verdad? ¿Cómo está, Nina? Hace tiempo no te veo. Ay, sí. Es que tu mamá me dijo que regresabas y yo quise saludarte. Oye, y espero que nos podamos ver. Espérate. Lo siento, Nina, pero este negrito está fuera del mercado. Porque mira, ¿sabes que él vino a Portorro a cometer matricidio con una gatita que conoció allá en la República? ¿Cómo? Yo lo sabía. Yo lo sabía. Es que las madres no nos equivocamos. A mí me dijo la May de Raúl que tú andas de lo más entusiasmado con una blanquita de allá de Naco de Santo Domingo. ¿De Naco? No es ni de Naco ni de Santo Domingo. Es una blanquita de Castañer, de aquí de Puerto Rico. La nena es de Castañer. Sí, del poblado ese ahí en Ares. Sí, yo sé lo que es y sé dónde queda. Por allá por el Jurutungo Viejo. Una vez estuve por ahí. Así me decía Mariana, que el lugar es bien lindo, bien bonito, es un campito allí. Y ahí nos vamos a casar. La gente es súper amigable. Por favor, ¿me pueden hacer caso un momentito? Yo me voy a volver loca. Déjenme que... Aquí el que va a poner los chavos soy yo. Entonces, ¿qué tengo usted que estar Esto es como una desorganización. Yo necesito que me hagan caso un momento. Mami. Mira, ma. ¿Eh? ¿Estás bien? No me pasa nada. Nada, que estaba pensando que el doctorcito de mami se me casa. No. Es que ninguna jíbara de campo me va a venir a mí a quitar a mi doctorcito. Vamos a ver si esa boda se da. Vaya, ¿y tú qué me dices, mamita? ¿Salimos? Está bien. Así que me gustan. Con carácter.
que tú has hecho? Coño, ¿no te das cuenta que yo no tengo 4? ¿Cómo se te ocurre cuadrar a 4? Pues yo voy a trancarlo porque este viejo tiene la guagua pillada. Viste, estoy jugando con 2 enemigos y un traidor para que veas, brother. Pero no se preocupen, mis compueblanos. Lo importante es que va a haber una boda en Castañer. Eso vale. Y que todos estamos invitados a la casa de los Almundos. A comer, a beber y a joder a más no poder. ¡Yo voy para allá! A costa de ese yerno mío que es más duro que un mojón de guayaba. ¡Vamos a brindar por él! ¡Salud! Y eso no es todo. Ya tenemos preparada una buena musiquita para entonar en el almuerzo de la boda. Eso me gusta. Porque ustedes saben que no hay nada mejor que estar entonadito. Espérate un momento. Moncha. Dime, Moncha. Monchín. Dime, ¿todavía mija. tú estás en la iglesia? Sí, claro, en la iglesia, mija. Acabo de comulgar. Dios mío, piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. ¿Oíste eso, Moncha? Sí, lo estoy oyendo, sí. Ay, mija, lo que pasa es que han traído un nuevo cura que tiene una verborrea que hasta los santos lloran. Óyelo. Porque, queridísimos hermanos, el Señor dijo que hay que convertir el agua en vino para que puedan saciar su sed. ¿Oíste eso, Moncha? Qué lindo. Qué buen uso de la palabra. Dios lo bendiga. Mira. Ajá, dime. Cuando Sí. termine, Ajá. ven pronto a casa, que ya Eduardo sabe la noticia. ¿Sabes? Ah, está bien. Ven Ok, prontito. mija. Sí, ok. Mira. Mira, esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Está bien, pero... Dalia, por favor, pero 40, pero ¿para qué tantas docenas si con 2 docenas da para la boda? ¿Qué? Con 2 docenas. Ahora que tengo su atención, me van a escuchar. Y esto te incluye a ti, Eduardo. Padre Pachi, tenga cuidado con eso, que está bastante cargadito. Y usted, doña Idalia, haga lo que tiene que hacer. Y tú, Eduardo, si no quieres recordar por qué mi papá me regaló esta escopeta, te sientas, cooperas y buscas todo lo que necesiten nuestros amigos. ¿Entendido? ¿Por dónde íbamos? Tú no coges el teléfono que estoy mapeando aquí. Yo, ya, coge el phone tú que tú estás más cerca que yo. Déjame, let me see that shit. Que con esa fucking música tú no me dejas escuchar. Olvídalo que ya lo cogí. Oh, look what I did now. Hello. Yeya. Es Yuya. Mi hermanita, qué alegría de oírte, mi vida. Pero ¿cómo están las cosas por allá, por Puerto Rico, por la islita? Todo bien por acá. Mira, ¿y cómo está Valeria? Debe estar grandísima, ¿verdad? Nena, grandísima, está bien grande. Todo el mundo está bien por acá, todos estamos bien, pero no me diga qué pasó. ¿Quién se murió que me está llamando? Ender se casa. ¿Qué? ¡Oh! ¿De verdad? ¿Pero cuándo? ¿Con quién? Es una muchachita de allá de Castañer.
Castañel, eso me suena, Castañel. Yo como que... Espérate, pero tú no me dijiste una vez que un tipo que tú tuviste era de Castañel también. Ajá. Pero él no es el único que vive allí. ¿Tú te imaginas que me lo encuentre? Mira, te voy a mandar los pasajes para ti, para Junior y para la nena. Porque es que ustedes tienen que estar ahí. Mira, Yeya, traemos otra cerveza que esta sabe bien mala. Vete y búscala. ¿Tú no ves que yo estoy en el teléfono, caramba? Yo no puedo creerlo. Este fucking marido mío, te digo, desde que le dieron lo del el SSIS, no se mueve. Está como pegado frente al televisor. It's really bad. Ah, mira, ¿y todavía le tiene miedo a los aviones? No, le tiene miedo a los aviones, le tiene miedo al trabajo. Es una cosa horrible. Pero tengo que bregar con él porque... Bendito, tú no ves que yo no puedo creer aquí, en esta casa, como ustedes no ven que yo estoy... Perdóname, mira. Es que me pasaron por aquí encima. Estoy mapeando. No te preocupes porque yo lo voy a llevar. Yo le voy a poner una pastillita de esa de dormir adentro de una pipona de esa. Se la va a tomar y va a quedar la chocado. Y tú vas a ver cómo nos podemos allá. Muy bien. Mira, pues nos vemos acá. Dios te bendiga, mija. Yeya, ven para acá que yo creo que yo me cagué. Yo no puedo creer esto. Yo no puedo creer que me está diciendo una barbaridad como esa. Como que te cagaste. ¿Qué es eso de que te cagaste? ¡Oh, my God! Espérate, hermanita, ¿qué es eso de Eduardito? Acuérdate, puta, que aquí yo soy Eddie y tengo una reputación que cuidar. Pero sigo siendo tu hermanito y, bueno, la hermanita que nunca tuviste. Ay, claro, ¿verdad? Mira, ¿y Mauricio dónde lo dejaste? Pues lo dejé dando vueltas en el carro porque para eso es lo único que sirve. Bueno, y para otras cosas. No me imagino que sirve para otras cosas también. Permiso. Tú eres nuevo aquí, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes quién yo soy? Sí, tú eres el supervisor. ¿Y tú fuiste el que cerraste el gate 8? Sí, ya todos salieron. ¿Y le pediste las llaves del avión al piloto? No. ¿No? Pues arranca y búscala, que si hijo de puta se las volvió a llevar. Arranca y si se niega se las quitas a la fuerza, ¿ok? ¡Arranca! A la verdad que tú eres malo, de verdad. Bueno, a mí me lo hicieron cuando yo llegué, así que tiene de malo que yo lo haga. Pero no hablemos de mí, vamos a hablar del negrito de Ender, que tiene que estar bien rico, porque todo lo que rima con Ender, a mí me gusta. Ay, qué fuerte. Acuérdate, mamita, once you go black, you never come back. Pues te cuento con detalle o sin detalle. Con lujo de detalle, por supuesto. Marianita, qué bella estás, toda hecha de mujer. Por favor. Es tan torpe que parece que los músculos le están impidiendo la circulación del cerebro. Por favor. Ay, pero no vamos. ¿Qué te puedo decir? Ok, permiso. Como en las fiestas de Caná, tiene que haber mucha abundancia de comida, de bebida, porque una boda próspera es una vida próspera. Sí, una próspera borrachera que va a coger curita. Eduardo, mira, ya yo contacté contacté a 3 diseñadores de moda. En cuanto Mariana llegue, pues que lo llame para que decida qué es lo que va a hacer con su vestido. Ahora, ella se va a casar de blanco. ¿Y de qué otro color va a ser? Pero como ha tropezado tantas veces en su vida, pues... Ha tropezado, pero no llevaba el traje puesto. La última vez no tenía ni ropa puesta, pero vamos... Ay, doña Idalia, ya. Usted dedíquese al protocolo. Pero por favor no hablemos de eso ahora. Acuérdense que los hijos de Dios son ingenuos y el espíritu es animoso y la carne es débil. Hablando de carne, ¿no queda un canto de mortadella o de jamón serrano por ahí? Mami, por favor, ve a la cocina y trae la mortadela para de Panchi. Y usted, doña Idalia, no se preocupe por lo del traje, que yo ya se lo encomendé a doña Gela, la del guarizo. Le llevé el mío, de mi boda, para ver si lo puede arreglar y le sirve a Mariana. ¿Ustedes van a involucrar a esa doña espiritista en un sacramento católico? Padre, ella lo que es rara, pero es la mejor costurera que yo conozco, por lo menos de todo el centro de la isla.
Bueno, pues sacando cuenta entre una cosa y otra, esto sale más o menos entre 50 a 100. ¿Qué? ¿Pesos? No, $100,000. Ahora es que se le trancó el bolo al estinche marido tuyo. Carajo, pero la boda era aquí en casa, en Castañer, no en el Rey de Isla Verde. La madre mía va a pagar para que beban y se jalten a nombre mío. Y lo sueñen. Pero, amadísimo doctorcito, es su hija única. Porque Eduardito no cuenta como hija. Padre. Pero si él mismo lo dijo. Traigan el televisor. ¿Se lo olvidó? Querido amigo y copoblano de Castañer, en esta despedida, porque mi hija se va y se marcha a seguir los pasos de su padre, a estudiar medicina, es un privilegio para mí recordarle que el día en que mi nena se case, esa será la boda más espectacular que haya habido en este poblado. Papito, díselo tú. Este GPS no tiene señal ni para la ópera, mano. Creo que esto se jodió. Yo creo que esto está dañado, ¿viste? Tipo, esto es lejos con cojones, ¿ah? Llevamos rato en el campo este y no encontramos el lugar. Este caso es nada. ¿Tú sabes qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que ir para allá abajo a ver si conseguimos algún chinchorro y nos paramos allí y nos damos la cerveza. Y preguntamos una vez. Dale. ¿Estás bien? No. ¡Puta! ¿No ves que estamos aquí parados, chico? ¡Qué desgraciado! Y eso que está en un cajo caro. Vámonos para el carajo de aquí. ¡Qué rico estar aquí, mami! Mi amor, pero tú cada día estás más bonita. Mami, Ay, mi nene, Dios mío. Oh, ¿cómo estás? ¿Qué? Entrenando, te ves Mira, como que estás echando. Deja eso. Te ves hasta más joven, mami. Papi no te estará poniendo inyecciones de colágeno, ¿ah? Ay, mi amor, tu papá pone pocas inyecciones ya. Gracias, mi vida. Ay, Dios mío. Hablando de tu papá, mi amor, vas a tener que como que bregar con él porque él está como raro con lo de la boda. No le ha caído bien. ¿Se fue de molesto de la reunión? Papi molesto. Y cuando sepa que su otra nena está aquí en Castañer lista para encender el poblado en la boda de su hermanita, lo vamos a tener que recoger con pala. Ay, ya. Hola, Mariana. Tú como que has aumentado unas libritas. Vas a tener que ir a medirte con doña Gela, digo, con relación al traje. Sí, doña Italia, ya mami me dijo. Eduardo Ignacio. Ay, Eduardo Ignacio. Ay, cuando me dicen Ignacio, siento que me atraviesan el alma como un punzón. Porfa, Miss Idalia, aquí yo soy Eduardito, ¿sí? ¿Ah? Eduardito. Y usted sabe que hace tiempo que yo salí del closet. Tranquilos, hermanos míos, que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Y la vida es dura.
Hablando de duro, este pan parece que está pasado de tiempo. ¿No tienen sobao? Pero padre Pachi. Ay. Mami, ¿tú sabes para dónde cogió papi? Ay, yo qué sé, mi amor. Si últimamente tu papá se da unas perdidas, pues yo creo que tiene una corteja que lo está atendiendo. Buena, ¿cómo estás? 2 Doers a la roca. Doers. Espéralos ahí en lo que yo chequeo esto, pues estamos muy perdidos. ¿Cómo estamos, jefe? Saludos. Mira, ¿tú me puedes ayudar a encontrar la finca de los Salduondos aquí en Castañer? Pues, mira, tienes que coger esta carretera. Ok, está. Sigue derecho, hasta que llegas a un árbol grande de mango. Ahí dobla a la derecha. Ajá, ¿y después? Lo sigues por ahí hasta que veas una escuela que tiene una entrada grande a mano derecha. Después del palo de mango. Por ahí no te metas. Ah, ok. Lo sigues derecho hasta que llegues entonces a un cruce. Buenas, jefe. ¿Se puede jetar? Pasas el cruce y ahí entonces es que ay, puñeta, me estoy cagando. Esto es un juego para hombres, ¿sabes? Y aquí jugamos con chavos. Así es la cosa. Pues dale, ¿a cuánto es la mesa? A 5 pejitos. Dale, apúntame, por 5 pesitos. Papito chulo. No me digas papito chulo, que tú sabes que yo estoy bien molesto contigo. Bueno, pues por lo menos dame de la caña esa que tienes escondida ahí. ¿De qué Ay, tú no, hablas? venga. ¿De qué tú hablas? Que Duartito y yo no la bebíamos, te la cambiábamos por Bacardí y tú ni cuenta te daba. Con razón. Salud. Coño, Mariana, yo pensaba que yo era tu confidente. Se ha enterado todo Castañer, menos yo. Yo pensé que tú ibas a entender, yo no pensé que tú te ibas a molestar. Sin conocer al negrito ese. El negrito ese se llama Ender. Está bien, Mariana, se llama como se llame. De Cataño. Es negro, es de Cataño, ¿y qué pasa? Tú sabes que él estaba nervioso porque él pensó que tú te ibas a molestar cuando te enteraras de que él era negro. Le dije, no. Tú sabes que mi papá es la persona más justa que yo conozco. Tú sabes que hay algo en él, yo no sé qué es, pero él tiene algo que me recuerda a ti. ¿A mí? ¿Cómo así? Hermano, cántame la bendita dirección esta. Que me tiene ya con la caguera esa, loco, y no sé ni para dónde ir, chico.
Tú me estás diciendo eso para que yo no me moleste. No, de verdad. Mira, él le tiene fobia a las culebras. ¿Tú sabes cuál es su comida favorita? Garbanzo con patita y chorizo. ¿Tiene potencial? Tranquilo. Mira, recuerda llamar a tus panas de Pepe Abad para los carros de la boda. Ah, y Eduardito vino conmigo porque me va a ayudar con las cosas de la boda. Tú sabes que él quiere que ustedes se lleven nuevamente y ustedes hace años que no hablan. Y también vino con el manganzón ese de Mauricio. Mira, dile a tu hermanito que deje las paterías esas, no se ponga a estar bailando música de Donna Summer frente a todo el mundo. Que deje la pendeja esa, que si no, no hay boda, nada. Sí, él vino bien recatado y vino súper serio para la boda. Vamos para atrás. Brinquito. Atrás. Padre, el otro pie. Ya. 1, 2, 3. Tú puedes. Billy, vamos, que ya el hombre me dijo dónde era. Vamos. Espérate, loco, que estoy pelando al viejito este que no saben jugar y están apostando. Olvídate de eso, vámonos, que nos tenemos Chico, que... tía, toma. Date un palo de esto, que esta gente los tiene por galones. Vamos, déjame la mía aquí. Yo voy a hacer una cosa. Ajá. Yo me tengo que ir. Ah, ya. Pero yo voy a jugar una última mixta. Time. Toma. Ahí está, mira. Ay, oye, espérate. Ahí está. Esos son 100 pesos. Guárdalo, que los vas a perder. ¿Me cogiste miedo? ¿Ah? Ay, que yo. Mira, vamos a hacer una cosa. Si tú lo que quieres es perder los chavos del seguro social, mira, ahí estamos. Es más, mira, voy a dejar que tú rompas. Dale. Date esa minga para allá. Buenos recuerdos, ¿no? Bendición, papi. Ay, Eduardito, por favor, no me tienes que hacer un show. Yo sé exactamente de la pata que tú cogeas. Mauricio, ¿está por ahí? Sí, mi compañero inseparable de Castañer y la ciudad. No sé. Paco el barbero no me perdona esa. Me dice que fuiste tú el que contaminaste a Mauricio. Ay, mira, papi, tú sabes que desde nenito, cuando tú te ibas a recortar allí, ya Morris me miraba extraño. Y yo no vine a averiguar lo que era hasta el día que... Hasta aquel día, ¿tú te acuerdas? Tan buen jardinero que era y lo tuve que botar. De eso doy fe. Eduardito, no necesito saber detalles, ¿bien? Solo quiero que te comportes como tiene que ser en la boda de tu hermana, ¿bien? No quiero contratiempo. Tranquilo, pa, que voy a ser una niña bien recatada. Mira, Billy, vámonos de aquí ya, chico. Ya yo estoy picado y todo, y esta nena me está esperando, chico, Mariana. Ay, oye, este tipo, esto es un monstruo, papá. Me cogió el pendejo, pero es un monstruo. Espérate. Con que tú eres el novio de Mariana. Ese mismo. ¿Y usted?
Yo soy el abuelo favorito de María. Tranquilo, tranquilo. Aquí todos somos familia. Eso. Todo esto que están aquí. Y no tenga prisa, no tenga prisa. Que en la casa de los saludos no están listos aún. Ah, bueno, pues. ¡Carlito! ¡Sácate ese bacardí, que aquí todo el mundo va a beber! La botella esa. Y ponlo en la cuenta de mi yerno. Pónselo en la cuenta de... Que esto... ¿De que la cuenta de estos quién? son No, no, no. ágapes de la boda. No. Moncho. Dale. Hey, hello. Hola. ¿Quién me habla? El Gago. Quien quiera que sea, ¿me puede poner a Ender? ¿Quién me habla del lado de allá? Mariana. ¿Por qué usted tiene este teléfono? Hay un muchacho ahí que se llama Ender. Buenos días. Hello. Hello. Ay, hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Mi amor, ¿por dónde tú andas? Ay, nena, yo me di una perdida, llevo todo el día perdido. Yo creo que yo me voy a quedar en un hotelito por ahí. Porque tú sabes que yo estoy esperando a mami. Y si yo estoy perdido, imagínate, mami. Prendió. No, tranquilo, porque todavía yo tengo que tomarme las medidas del traje y Eduardito me tiene una bebelata de despedida con las amigas. Mira, pero yo llego vestidito, yo llego ya ready para todo. Anda, parcirete. El party encendido. ¿Te están despidiendo a ti también? No. Tranquila. Esos son los muchachos que están ahí. El Billy, tú sabes que Billy eso es un loco. Te veo mañana. Ok. Vaya, bebiendo solo y no invita. Nina. ¿Qué pasa aquí? No preguntes eso, chico. ¿Y tú por qué te tardaste tanto, mami? Te estaba esperando. Ay, Ender, espero que no te moleste. Lo que pasa es que tu mamá me dijo que ibas a estar aquí y yo como tengo una promoción, pues me adelanté. No te preocupes. Chicos, ¿quién me invita un trago? Mariana, ¿qué te pasa? Ay, nada, que Ender anda perdido por ahí. Está con unos panas que lo andan despidiendo, pero está con este pana que le gusta darse el palo y me dice que se va a quedar en un hotel que encuentre de camino para escoltar a su mamá cuando venga mañana. Bueno, a la verdad que la gente se pierde fácilmente por acá arriba. Si quieres yo salgo a buscarlo. ¿De verdad? Sí, Pa? sí, sí. Ay, gracias. Ah, mira. Este es él. ¿Verdad que es lindo? Ay, Dios mío. ¿Qué te pasa, nene? Nene. Diantre, ¿tú sabes de cuándo a mí no me dicen ese nombre? Ni mami me dice así ya. Hay muchas cosas que ya no te acuerdas. Nina, yo vine para acá a casarme. Yo estoy bien enamorado. O sea, no te lo estoy diciendo para que te sientas mal ni nada, pero... No, ¿qué te pasa? Yo solo quiero saber qué es lo que ella tiene que te enchuló tanto y para cachetearte. ¿Amor? Oye, hablando de cacheteo, ¿tú no tienes efectivo? Porque es que allá adentro no cogen tarjeta y yo no tengo efectivo encima y me quiero comprar una cerveza. Vamos a ver si me queda algo por aquí. Carajo.
faltaba en este poblado. Un putero en Caja Carlito. ¡Hueputa! ¡Estúpido ese tipo! Mira, el mismo carro. Mira, me mojó todo y el vestido de la promoción. Déjame ver si yo tengo. Ay, y los zapatos también. Ay, bendito. Ay, se me metió el agua por los zapatos. Mira, Señor Jesús. completa. ¿Estás bien? Ay, Déjame si ver, los déjame zapatos ver. están mojados también. Ay, espérate, ayúdame. Mira para allá. Ay, Jesucristo. Ay, espérate que me caigo yo. Cuidado con ella. Ándame, que me caigo. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Necesito una habitación para nosotros, por favor. Este joven está drogado. No, está un poquito picado, pero no están drogados. Sí, ajá. Así dicen todos y todas. ¿Usted está trabajando? No, nosotros vinimos a una boda. Ajá. Así dicen todos y todas. Son 85 pesos la noche. Me queda una sola habitación. 85 pesos la... Sí. Bueno, son 35, pero ustedes son 3 y este nene están drogados. Señora, él no está drogado. Sí, así dicen todos y todas. ¿La van a coger, sí o no? Pues mire, de verdad que ahora no sé. Ay, no la coges porque yo me tengo que bañar. ¡Eso! A bañarnos todos y todas. Tú te Mire, yo bañas creo que usted conmigo. necesita ayuda médica. Yo voy a llamar al doctor Salduondo. Permiso, ¿a quién usted va a llamar? Al doctor Salduondo. Doctor Saldondo, no se preocupe, está todo bien, no se moleste. No se Así moleste. dicen todos y todas. Espérame un momentito. Nina, aguántale un momentito que yo vengo ya. Ay, pero ¿a dónde tú vas? Qué rico. Ya. Mira, nene, es que yo no sé si animal tú lo sacaste a orinar o a beber agua, porque, diablo, ya está lista la habitación, hay un bañito allí, pero yo creo que tú necesitas más espacio, mijo. Wow. ¿Quieres que te ayude a guardarlo? No, está bien, gracias. Espérate, Lady Fer. Entrar primero. No, pero con mucho tú Ay, puedes él pesa salir. mucho. Suave. Ponlo, Pero cuidado, ponlo. Está buena, chicos, échate para allá, mano. ¡Salte! ¿De dónde vienen ustedes? De Cataño. Ah, y de tan lejos ustedes vienen a drogarse y prostituirse. Oiga, que no estamos endrogados, Y yo no señora, soy bendito sea Dios. prostituta. Ajá, sí. Eso lo dicen todos y todas. Ya el doctor Salduondo viene por ahí, ya yo lo llamé, porque la verdad que yo necesito ayudar a la sociedad. Y yo sí sé cuando alguien está drogado y cuando no. ¿Que usted llama a quién? Al doctor Salduondo, y ya viene por ahí. Que viene bien. Magda, Magda, ¿dónde estás? Dios mío, qué bueno que viniste. Mira, yo te llamé con tanta urgencia, porque de las cosas que uno tiene que ver en esta vida. 3 muchachos han venido, 2 varones y una nena. Y déjame decirte que uno de ellos, yo te lo juro por lo más sagrado, que estaba endrogado. Está bien, Magda, ¿dónde están ahora? Abajo, en la 103. Billy. Mira. Billy, levántate, chico. Billy, no jodas, mano, levántate, brother.
Mira. Diablo, Luis. Tú eres pana, tú eres mi pana. Chapa. Muy bien. Ahí quedó un gato. No me hagas esto, por favor, no me hagas esto. Pase rapidito. Y nadie se va a enterar. Dale, sí. No me hagas. Bien, mamita, pero ¿cuánto tiempo tú vas a estar por allá? Mira que tú no me puedes dar mucho tiempo solo. Tú sabes, tú me tienes que cuidar con la condición esta que yo tengo, ¿De mamá. qué condición tú estás hablando, Junior? ¿Del alcoholismo tuyo? Ay, por favor, vente conmigo a Puerto Rico. Es una boda. La vas a pasar bien allí. Vas a poder beber todo el ron de gratis que tú quieras, mi vida. No, güey. Temer le tiene miedo a los aviones, you know. Bueno, cuando hagan un tren de aquí para Puerto Rico, tú se me cogen allá. All right. Ay, Junior. Mamita, qué leyenda. Yo te voy a extrañar tanto. Mira, antes de salir de casa, tu pana Berto te dejó esta pipona y me pidió que te la diera. Oye, ¿tú estás segura que Berto te dio esto? I'm kidding with me. Está frita, amor. ¿Sí? ¿Tú crees que yo pueda beber un poquito de esto aquí? Tú bébetela que yo te voy a tapar. Sí. Dale. Ay, por eso que yo te voy a extrañar tanto, sí, mi tanto amor. que me voy a You the love of my life. Ay, sí. Bébetela, que un poquito. está frita, para que te la tomes un poquito y te la disfrutes. O sea, bájale un poquito más, dale un poquito más. ¿Está buena? Oye, tú estás fuerte, Sí, mamita. está bien fuerte, me imagino. Sí, Pero está bien, ¿Sí? Déjame ver. A ver. Ahí está. Ok. Mira, bájale esta altura. Buenos días, padre Pachi. Buenos días, doña Dalia. Además pensé que los buitres madrugaran tanto. ¿Van fuera de ruta los dos? Bueno, yo estoy aquí para medir los manteles en las mesas para la fiesta. Doctor, yo me levanto todos los días temprano para hacer ejercicio. Pero usted sabe que estas piernas no sirven a menos que no las estimule por esta nariz prodigiosa que Dios me dio. Y... ese es el secreto de sus mañanas felices. Bueno, eso con un poco de pan y mantequilla para adentro, como decía mi abuela. Pero no le duele tan temprano. Eso se va como vino en boca vieja. Doña Dalia, perdone la expresión. Pero eso es muy grande. Mientras más grande, mejor. Para que usted vea que los curitas también tenemos sentido del humor. ¿Por qué usted no se deshace del juguetito ese y llama a doña Wilma para que me prepare un desayunito? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Padre Pachi. Hola. ¿Qué tal? Mi amor, mira a ver si atiendes al curita aquí que tiene un poquito de hambre y levántate a tu hermano y al amigo y a ver si empezamos el día de hoy como Dios manda. Buenos días a todos. Ay, Mariana.
Tanto tiempo sin verte contra allá. Así que te casas con un negrito. Te cansaste de comer malanguita y quieres comer malangota, títera. Vamos, no nos tenemos que poner tan gráfico tampoco. El que está gráfico es usted con ese aparato en la mano. Hola, mi amor. Espero que estés bien. Me llamas cuando estés cerca. Te quiero. Hola, bebé, soy yo, mami. Mira, ya recogí a Yeya, a Junior y a Valeria y vamos directo para Castañer. Te veo allá. Dios te bendiga. Nina, levántate. Oye, Billy. Mira. Billy. No, mami, no quiero pancake. Dale, mano, nos tenemos que ir. Ya son las 11 de la mañana, tienen que hacer el checkout porque si no lo voy a tener que cobrar una noche adicional. Esto se jodió. Le tiene fobia a las culebras. ¿Y tú sabes cuál es su comida favorita? Garbanzo con patitas y chorizo. Pero él tiene algo que siempre me recuerda. ¡Que viva Castañer, coño! Ay, por favor. Adiós, cara. Yo vine para un almuerzo de una boda, no a limpiar vómito. Claro, como yo soy la esclava enfermera. ¡Ay, Dios mío! A la verdad que esto es bien lejos, nena. Menos mal que tú conoces bien esto, porque si no estaríamos perdidos como Ender. Vaya, Titi, me encanta este lugar. ¿Y quiénes son ustedes? Hola, yo soy Yuya, la mamá de Ender, el novio. Y usted debe ser Wilma. Ay, no. Perdón, soy yo. Encantada, bienvenidos. Nada, entren y se toman algo, descansan un ratito y luego yo les enseño los cuartos donde se van a quedar. Yo soy Yeya. Yo soy la tía de Ender del Bronx. Sí. Y esta es mi nena Valeria y esta que se acaba de vomitar la caja de cerveza completa que se tomó en el carro. Pues bueno, pues es verdad, se lo vomito. Este es Junior, mi esposo. Ay, aquí huele como a miel de vaca. Bueno, no es que yo haya visto una vaca, ¿verdad? Yo quizás en el Bronx Zoo lo vi, pero nunca vi una vaca en vivo. Pero apesta. Mamita, qué bueno verte. Hola, ¿cómo estás, Sonia? ¡Y a rayete! ¿Y de qué putero salió ese cohete? ¿Viste? De Bayamón y sin GPS. Llegué. Ya mismo baja, Mariana. Ella es la madrina, Sonia. Muy buenas tardes, mi gente. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Familiares del novio o la novia? No, yo soy la mamá de Ender, el novio. Ay, usted es la mamá de Ender. Yo pensaba que era Mariana. ¿Cómo? Es una broma, que está como que muy serio. ¿Y usted, señora, cómo está? Muy bien, gracias. Pero está como que muy escopeta. Sí, hace calor. Suéltese un poquito. Sí. Y este como que es el único tipo que sabe lo que es una boda. Ajá. Mira, llama a Mariana. ¿Ves? Por aquí, por favor. Yuya. ¿Tú aquí? ¿Saldi? ¿Y qué es eso de Saldi? Adiós, cara, ¿qué está pasando algo? Yuya trabajaba en el CDT de Cataño y allá a mí me decían todos Saldi. Ay, así le dicen ahora. Vaya, no me habías comentado nunca eso. Fíjate qué casualidad que ahora va a ser parte de una familia. Sí, ella es la mamá de Ender. ¿Cómo? ¿De quién? Ender Vizcarrondo. El prometido de tu hija.
Adiós, doctor, todavía no lo entendió. Porque yo lo cogí a la patá. Gracias, Mita. Pues... ¡Qué bien! Adelante, adelante. Por favor, siéntanse cómodos. Total, el almuerzo es después de las 2 de la tarde, así es que... Sí. Adelante. Queso de salvia. Ese es el doctorcito de Castañer que tú me contaste de Cataño. ¡Cállate, ya! Que pueden escucharte. Ya. Qué pequeño el mundo, ¿verdad? Qué aburrible. Y ahora ustedes van a ser como una especie de hermano o algo así, porque ¿sabes? Yo te voy a dar un consejo porque yo te conozco bien y yo sé cómo tú eres. Y eso no vive de yuca, ¿ok? So, okay, just listen. Deja las viejas fuegos esos, que no salgan para afuera, porque yo no sé qué es lo que pasa, que aquí en el campo como que le entra como una piquiña a uno. Te lo digo, yo estaba en el baño y Junior vino, se me pegó y que quería que salga un quickie. Y yo le dije, Junior, ya, cállate. ¡Canto de desgracia! Yo pensé que tú no ibas a venir. Eres una perra, no fuiste a mi despedida. Ay, ellos se botaron, estuvo bien cabrón. Mariana, déjame presentarte a la mamá de Ender y su familia. Disculpen, es que ella es una amiga de hace mucho tiempo y pues tenemos mucha confianza y por eso es que... Un placer, señora. Yo soy Mariana, la futura esposa de su hijo y su futura nuera. Mira, ahí llegó el nene. Sí, llegó el nene. Bravo, hermanita. Ay. No, nada, mi amor. Ella es abuela Moncha Ay, hola. ¿Cómo está usted? Un placer. y es abuelo Monchín. Ay, Yo lo conocí en la calle de Carlito. ¿Cómo? no te preocupes, te explico después. Caballero. Padre Pachi. ¿Cómo está usted? Ay, qué gusto, qué gusto. Vente por aquí. Nos vemos te voy a allá. presentar. Un placer. Gracias. Ella es mi mamá. Ay, Hola. encantada. Un gusto conocerle, por fin. Gracias igual. Mira tú. Hola, ¿cómo estás? Ender. Vente. Hola. Que te voy a presentar a papi. Papi, él es Ender. Un placer, caballero. Eduardo, ¿qué te pasa? Nada. Tú sabes que yo soy bien celoso con Mariana. Eso es todo. Pero no, olvídalo. Olvídalo, Ender. Bienvenido. Bienvenido a Castañer, ¿ah? Y a la familia. Mucho gusto. Con permiso. Ender. ¿Y a mí no me vas a presentar? Eso pasa como en todas las novelas. Secretos, cuernos, pero al final se casan. Lo que yo quisiera saber es lo que está pasando entre estos dos. Pero ya se sabrá. Ay, perdóname, doña Huelga, pero es la verdad. Qué bueno que viniste. Miren, esta belleza que está aquí es amiga de Ender desde que eran chiquititos. Y yo me tomé el atrevimiento de invitarla porque ella y Ender se quieren como hermanitos. Hermanito,
no son ni primos y se exprimen. Y tú no le quito el ojo de encima, porque si esa buscona está aquí es por algo. Y si viene vestida así, es porque está buscando algo más concentrado. Está buscando que la siembren. Buena. Saludos. Yo soy Billy, el padrino de la boda. Y de una vez, a ver si esta chulería deja la obsesión que tiene con mi compañero Ender allá. Y quizá haya algún futuro para nosotros, ¿verdad, mami? Dios mío, ¿dónde está el baño? Calma, Eduardo. Cálmate, Eduardo, cálmate, te estás volviendo loco. Esto es una casualidad, esto no está pasando. ¿Bien? No empieces a dar conclusiones que no son. Pues que la curiosidad me mata. Yo tengo que averiguar esto de una manera muy discreta. Ya sé. Tu amigo Otto, Eduardo. El jefe de los laboratorios de DNA de Buchanan, claro que sí. Y me debe unas cuantas. Eduardo, ¿qué pasó, papi? Estás perdido, ¿eh? Necesito un favor bien importante. Sí, lo que sea, tú dime. ¡Au! Oye, nena, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas a tirar con eso? Okay, you wanna know why? Porque hace rato que me estás toqueando por ahí. Ay, nena, ¿qué te crees tú? ¿Tú te crees la más chula de aquí? Don't chula a mí, man. Yo sé lo que significa eso. ¿Tú vas para la boda esa? Of course, I'm the flower girl. Ah, y yo soy el vecino que vivimos en el otro cejo de aquí al lado. Y a mí no me gustan esas fiestas, porque hay que vestirse y los pibos se ponen muy sananos cuando beben. Ay, nene, you have to grow up. Nena, ¿qué tú hablas? ¿Inglés o español o esa cosa que tú hablas? Yo soy de New York y vine para la boda de mi primo Ender. Y yo voy porque tengo que llevar los anillos, eso. Y porque tengo mucha pica y algarrobo para hacer maldades. ¿Qué es eso? No sé lo que es eso, pero me gusta cómo piensa. ¿Cuál es tu nombre? Pepito. Ay, claro, tenía que ser Pepito. En casa hacen muchos chistes contigo. Tú eres tremendo. Ew, esa peste. ¿Fuiste tú? No, eso es el Pozo Muro. Es que acá arriba no hay alcantarillado. ¿Pozo Muro? ¿Qué es eso? Eso es donde va toda la caca y todo eso. Oh my God, I love New York. ¿Qué diablo yo estoy buscando si el tipo es coco pelado? Oye, mi amor, ¿tú me abriste la maleta? No, ¿por qué? Oye, ¿y esa Nina qué hace aquí y cómo llegó? Tacho, estate quieta, ni me la mencione, que viene siguiéndonos desde hace rato. Mami que se puso a invitarla. Oye, hace tiempo no la veía. ¿Qué le pasa a tu papá? Ahora te pregunto yo, que está ahí con una actitud bien rara. ¿Porque soy negro? Ay, por Dios, Ender. Él no ve las cosas así. Ya está buena. Ya habrá tiempo para eso. Date un bañito. Te veo ahorita. Ay, mi suegra no me quiere. Ay, qué mira. Mi suegra no me quiere. Porque yo soy de la calle. Mi suegro a mí no me quiere. Porque yo soy de la calle. Otto, ¿qué pasa si el tipo es coco pelado? ¿Calvo? Ya entré, man. Wow, sacar el pelo del pecho, de las piernas, de los genitales. ¿Qué sé yo? Ah, eso sí, tiene que ser largo. Ok, eso es bien importante.
Ay, mi suegra no me quiere porque soy negrito. Ay, qué rica está. Ay, mi suegro a mí no me quiere porque yo soy de la calle. Ay, mi suegra no me quiere. Ender, ¿terminaste? Ay, qué rica está. Ay, me veo donde no me quiero jabón. Mi amor, el agua estaba caliente y de un momento vino un correntazo de frío y me escondió. Bueno. Como anfitrión de este almuerzo y próximo a la boda a celebrarse el domingo, quiero darles la bienvenida a los familiares y a los amigos de los familiares a este, nuestro y vuestro poblado de Castañero. Bueno, y esperamos que la pasen bien, que disfruten, que coman, que bailen, que gocen y sobre todo, que se lleven lo mejor de nuestro pueblo. ¡Salud! Doña Yuya. Yuya. Doña Yuya, por favor. Yuya, gracias. Come bastante, ¿verdad? No. Estoy a dieta. ¿Y cuánto tiempo trabajó allí en el CDT de Cataño mientras Saldi estaba allí? Como 2 años. Pues fíjese que nunca me comentó nada. De hecho, decía que era un sitio tan aburrido que no tenía nada que hacer. Sí, los caballeros tienen problemas de memoria. Oye, Ender, perdona, ¿y en qué te piensas especializar? Pues mira, me estoy inclinando hacia la neurología, urología. Por ahí, no sé. Ay, llegamos a la parte chévere, a la parte que tiene que ver con urología, que tiene que ver con pene, próstata y todas esas cositas chéveres. Nina, ¿y a qué tú te dedicas? Soy empresaria. Tengo mi propia línea de maones y ropita interior. Ay, qué interesante. Fíjate, pudiste haber traído algunos de tus maones para ver cómo son y eso. Ay, qué pena. En el carro yo tengo maones, pero de la ropa interior yo te puedo enseñar. De hecho, tengo un bra puesto que es espectacular, mira. Es de estos push-ups que te levantan así el busto y los ponen así gorditos y redonditos, tú sabes, bien bello. Los tengo ya en el carro para todas las que quieran porque levantan hasta 2 copas, son espectaculares. ¡Oh! Ay, yo me compraría uno blanco para el uniforme. Permiso. Mira, para Castañer, ¿me falta mucho? No me digas eso. Ay. Manito, ¿tú vas para Castañer? Sí, ¿tú sabes cómo llegar? Si yo soy de ahí. ¿Verdad? Yo soy el abogado de ahí, licenciado Prieto, para servirle a usted. Venga. Lo que pasa es que yo cuando vengo de San Juan me paro aquí y echo gasolina. Oye, qué casualidad. Mira, pues yo para allá no he ido nunca, pero tengo un pana que vive allí, el doctor Salduondo. Tú sabes, yo tengo que entregarle estos resultados, pero la verdad, se me está haciendo tal y tengo un montón de cosas que hacer, chicos. Si Salduondo es como si fuera el viejo mío. No. Y eso es locura conmigo. Bueno, desde chiquitito. Yo me crié a 2 casas más abajo de él. Mira qué casualidad. ¿Tú conoces a Mariana? ¿La nena? Mariana y yo. Nah. Bueno, nos íbamos a casar y todo. ¿Cómo? Dame acá eso, manito, yo se lo llevo. Ay, chicos, yo no sé, de verdad. Sí, seguro que sí. Yo solo doy en la mano a él. Si yo voy para allá, ¿para qué tú vas para allá? Para gastar gasolina, para que se te explota una goma, te va por un bajanco. No, hombre, no, yo solo entrego en la mano a Salduondo. Mira, no, de verdad me da vergüenza, chicos. Yo no te quiero sacar así de ruta. Yo no sé qué tú tienes que hacer. ¿Estás seguro?
Oye, y que estos papeles son bien importantes. Yo soy abogado. Usted puede confiar plenamente en mí. Yo se lo entrego y le digo que te llame. No, está bien, yo lo llamo. Salió la máquina. Eduardo, Otto, te voy a enviar los papeles con un pana tuyo, el licenciado Prieto. Tan pronto te lleguen, me das una llamada, ¿ok? Bueno, hablamos. Licenciado, gracias. Seguro que sí, para eso estamos, manito. Sí. Buenas tardes. Su atención, por favor, su atención, con el permiso. Oye, tú le dijiste al país tuyo que no se ponga con las de él. Ay, Eduardo, tranquilízate. Bastante pasa yo con tus papás, que Dios los tenga en la gloria. En honor a mi queridísima nieta Mariana, me he tomado la iniciativa de contactar a nada más y a nada menos que a Zeni y a Sori, las hermanas Beveraggi, para entretenerlos un rato. Decirles porque no sé describir tu amor. Siento una cosita de mi vida que no sé explicar, que hasta a veces siento que tu amor me llega a picar. Tu amor me pica, me pica, me pica, me pica tu amor me pica. Tu amor me pica, me pica, me pica, me pica tu amor. Tu amor me pica, me pica, me pica, me pica tu amor me pica. ¿Qué pasa? Deja de arrancarte, que parece como si no estuviera bañado. No, mames, que me está picando, ¿qué vamos a hacer? Ahora, pero... Ay, espérate, que a mí me está picando también. Ay, bueno, ¡Valeria! Esta nena nos va a volver locos. Que hasta a veces siento que tu amor me llega a picar. Tu amor me pica, me pica, me pica, me pica tu amor me pica. Tu amor me pica, me pica, me pica, me pica tu amor. ¿Tú le diste el Benadryl a todo el mundo? Sí, excepto a los mocosos esos que pusieron pica pica por todas partes. Eduardo, ¿tú comiste pana de pepita, que estás directo? Chico, tómate algo. Bonito va a ser que mañana te tires uno así. Eduardo, Otto, te voy a enviar los papeles con un pana tuyo, el licenciado Prieto. Tan pronto te lleguen, me das una llamada, ¿ok? Bueno, hablamos. ¿Cómo? Otto, ¿cómo es posible que tú dejaras una cosa tan importante con cualquiera? Y después, ¿con qué cualquiera? Sorry, doctor. Es que I'm nervous. Sí. Buenas noches. Sí, buen provecho. ¿No tienes sueño, Saldi? Claro que no. ¿Y tú? Con lo que va a pasar mañana. ¿Qué? ¿La boda? De la boda, sí.
¿Cómo tú permitiste que esto pasara? Mira, doctorcito, yo puedo entender que quizás yo no era suficiente para ti, pero mi hijo Mi no es lo hijo mismo. no será nuestro hijo. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú estás metiéndote algo? Por supuesto que Ender no es hijo tuyo. El pai de Ender se murió hace años allá en Cataño. Una embollada de crack que se dio. Trató de nadar desde Cataño hasta San Juan y murió ahogado. ¿Tú estás segura de eso? No, segura no. Segurísima. ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Ay, yo no sé, pero a mí me huele a cuero. Mira, nena, en Castañer, en esta época hace como que frío y la gente duerme con abrigo y tú estás como de lo más fresquita. Ay, pues yo estoy de lo más calientita. Sí, porque el cuero Carmen, qué mal. Se acabó. Este día ha sido muy largo y mañana es un día muy importante, así que se me van todos para la cama y tú te tapas todo eso, ¿sabes? Saldi, vámonos a la cama. Oye, Nina, ¿te vas a dormir? Después que te vestiste para la guerra y ni siquiera pudiste pelear ni una batalla, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Mira, estás de suerte. Porque todavía queda un soldadito en pie de guerra. Ay, qué maldad. Entra. No, claro, si tú estás muy cansada, yo puedo esperar porque yo soy una persona paciente. Y yo... ¡Oh! ¡Se me dio! Ender, yo solo vine para convencerte de que no te casaras, pero creo que no has sido lo suficientemente convincente. No es eso, Nina. Lo que pasa es que tú eres hermosa, tú eres bella y fabulosa, pero somos amigos hace mucho tiempo y tú sabes que nuestros rumbos ya no coinciden. Parece que sí. No es eso, Nina. Lo que pasa es que tú eres bella y fabulosa, tú eres hermosa. Oye, la flaca esa te tiene bien enamorado. Pues, mi amor, tú te lo pierdes. ¡Épale! Oye. Afrentado, pai. Pero ¿sabes qué? Te lo perdiste porque eso ya es mío. ¿Te digo o no te lo dije que me lo iba a llevar? Sí, me imagino. Ay, espérate, que me estoy meando. Pepito, ven acá. Mira, cállate, que no me vas a regañar de nuevo. ¿Qué es lo que tú haces? Echándole esto al pozo moro. Mira qué lindo como bota la espuma. Nene, deja eso, vente, que nos están llamando para el ensayo de la entrada de la boda. Vente. Buenas tardes, padre. Buenas tardes. Hacía tiempo que yo no la veía tan temprano en la iglesia. Ay, padre, es que hoy hay misa, boda, cachete y el final de esta novela que promete romper todos los ratings. Ya veo. Dime, doctor, ¿qué pasó? Solo para que sepas, Ender, que yo sé que lo que tú y la Nina esa se traen es más que una amistad. Y te voy a estar velando. Lo dejo pasar porque yo sé lo que es la juventud. Pero tú me lastimas a la chiquita mía, a mi bebé. Y vas a saber quién soy yo. Pero, doctor, sí, Nada, nada. Todo queda aquí. No ha pasado nada. Deme un abrazo, ¿ah? ¿Ah?
Pueden sentarse. Amadísimos hermanos, nos encontramos aquí reunidos con el motivo de unir en santo matrimonio a dos hijos en Cristo, pero particularmente nuestra Mariana, oriunda de Castañer, la que vimos crecer, y ella pertenece a una de las familias que más ha aportado a nuestro querido poblado, a Castañer. Si hay alguien entre los presentes que no está de acuerdo en esta unión, tiene que hablar ahora o callar para siempre. ¡Manito! ¿Fui yo? Bueno, como gestor de ley, es mi deber denunciar las injusticias, los atropellos y sobre todo algo que como abogado me asquea tanto, que es la mentira. Por eso he venido a la casa del Señor con humildad, con respeto, con un corazón contrito, a pedirle que no destruya a nuestra querida comunidad como lo hizo con Sodoma y Gomorra, ante la vejación, la abominación y el pecado de los impíos. Y me mueve a jugarle el gran amor que siento por nuestra comunidad de Castañer, porque habrá quien quiera a Castañer tanto como yo, pero más que yo, manito, nadie. Bueno, yo le tengo tanto cariño que le digo Casti. No. Bueno, tengo en mi poder un documento el cual someto como evidencia ante esta honorable iglesia para que conste para récord. El mismo proviene que de United States Defense Department, fue que se me quedaron los espejuelos. Genetic Laboratory of the U.S. Army Garrison, Fort Buchanan, Puerto Rico, First Mission, Support Command. Dice ahí, ¿no? Sí. Bueno. El cual dirige el doctor Otto Verdejo, muy amigo mío. El mismo no es otra cosa que el resultado de una prueba de DNA. En español, ADN. Entiéndase, ácido desoxirribonucleico, que para los que no sepan, eso contiene el código genético de todos los seres humanos. Vayan a la escuela un día. El mismo confirma con una certeza del 99.99999% que Ender Vizcafondo, en adelante el novio, y Mariana Salduondo, en adelante la novia, son hermanos. ¡Ay! Esto se jodió. ¡Ay, perdone, padre!
Pero Yuya, tú me dijiste. Papi, ¿qué significa esto? Hermano. No, espera. Ay, igual que en las novelas, ahora entra alguien por esa puerta y trae la prueba que dice que no son hermanos nada. Esto no es una novela. This is a reality. Oh my goodness. A la larga o a la corta, todo se sabe. ¿Ah? Bueno, Wilmita, yo te puedo explicar. Mira, Eduardo Luis Salduondo, cállate. Lo que es la juventud, ¿ah? Uno comete errores y por amor se perdona los errores. Pero Dios sabe lo que hace y en la vida todo tiene un propósito. Mariana, ven acá. Enter. Ustedes dos se aman. Sí, pero eso cambia todo. Les he preguntado si se aman. Sí. Pues entonces, padre Pachi, case a los novios. ¿Qué? Mariana, Eduardo no es tu padre. Estas novelas boricuas son las mejores, coño. Ay, perdone, padre. Wilma, ¿qué te pasa? Ay, Eduardo, tranquilízate. Que mientras tú estabas atendiendo a los médicos indigentes en Cataño, llegó un jardinero y atendió esta flor. Y de ahí nació Mariana. Los errores de juventud se perdonan, ¿verdad? Bueno, a todos los presentes, por favor, ocupen sus lugares, que esta ceremonia continúa. ¿Ah? Y luego, para el cachete, claro. Doctor, tenemos un problemita. ¿Usted se acuerda de lo que yo le comenté del Pozo Muro? Pues se reventó y hay mierda por todas partes. Se dice que la peste llega al Jurutungo. ¿Eso quiere decir que Sí. todo lo de la boda es... Nada, doctor, estamos ajopados de mierda. No lo diga, no lo diga. Pues no hay problema. Celebremos entonces en Caje Carlito. Pues ni modo. Para Caje Carlito. Ay, güey, no, güey. La verdad que hay que querer este poblado para uno quedarse. Después de todo lo que ha pasado. Yo te puedo hacer otra preguntita. Ay, Eduardo, no te voy a dar detalles. Ya pasa la página. Además, Mariana es más hija tuya que nadie. Padre es el que cría. ¿Es así?
¿Y Eduardito? ¿Eduardito? ¿Ah? Ese sí que sí. Tuyo, tuyo, tuyo. Can, 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 can. Así mismo como empieza, así mismo termina. Pa'l carajo. Una boda en Castañer. ¡Salud! La inspiración, doctorcito, me llega de todas partes. Puede ser lunes o martes, cuando llegue el rumorcito. Y como en pueblos chiquitos siempre suele suceder. Y no se puede esconder, el rumor ya difundieron. Que va a haber, ya me dijeron, una boda en Castañer. Era la boda del año, el festejo era muy obvio. Hasta que aparece el novio, un negrito de Cataño. Esto pasó de Cataño oscuro, usted puede ver lo que aquí va a suceder. Si el padre se entera de ello, ya la madre puso el sello. Una boda en Castañer. En una boda se encuentra toditita la familia. Y el enojado se reconcilia y el vacilón se concentra. El policía, la maestra, lo que no se puede ver. El que se quiere esconder, desde su guarida sale. Todos quieren cachetearle en una boda en Castañer.